Hola muchachos, es para mí un placer darles la bienvenida a nuestra tercera corte del segundo periodo con un tema del componente organísmico, específicamente sistema nervioso. Durante esta clase estaremos abordando los conceptos relacionados con la fisiología y morfología del sistema nervioso. Espero que puedan asimilar cada uno de los conceptos que a continuación me permito exponer. Empecemos muchachos. Cuando hablamos del sistema nervioso nos vamos a referir a un conjunto de órganos y estructuras encargadas de relacionarnos de manera adecuada con nuestro medio ambiente. Es decir, el sistema nervioso es el conjunto de órganos que nos permite recibir información del medio externo y medio interno. Esa información que es recibida de ese medio interno o externo se interpreta de forma adecuada y además de interpretarlo, se produce una respuesta adecuada al estímulo que estamos percibiendo. El sistema nervioso permite que nosotros podamos recibir estímulos de varios tipos. Estímulos mecánicos como un golpe, estímulos químicos como olores, sabores, estímulos fotoeléctricos o estímulos térmicos. Todos esos estímulos son recibidos gracias a células especializadas, células propias del sistema nervioso. Esos estímulos son procesados en nuestro cerebro y ese procesamiento de esos estímulos produce una respuesta acorde al estímulo que estamos recibiendo. La función del sistema nervioso es realizada gracias a que este sistema posee un conjunto de células especializadas. Empezaremos con las neuronas. Las neuronas son las células excitables del sistema nervioso. Son las encargadas de transmitir los impulsos nerviosos desde la fuente del estímulo hasta el cerebro y desde el cerebro hasta la fuente del estímulo u órgano efector. Aquí tenemos una neurona multipolar donde podemos encontrar diferentes partes. Tenemos el cuerpo de la neurona o soma, donde encontramos organelos celulares como núcleo, nucleolos, ribosomas, retículo endoplasmático liso y rugoso. Muchas mitocondrias además posee esta célula, muchas mitocondrias encargadas de dar energía para que la neurona realice sus funciones metabólicas. Entonces, además del soma encontramos las dendritas, que son prolongaciones del soma, encargadas de recibir los estímulos de otras neuronas. Encontramos un cordón llamado axón, ¿sí? Esta parte conoaxónico, donde se une el soma al axón. Tenemos el axón, tenemos botón terminal o terminal del axón. Aquí tenemos en este caso unas células que no son neuronas, células de Schwann. Estas son células gliales encargadas de nutrir, proteger y sostener a las neuronas. Entonces, básicamente aquí tenemos la estructura de una neurona. Decía, vamos a repetir, tenemos una neurona, cuerpo o soma de la neurona. Tenemos las dendritas y tenemos el axón de la neurona. Las neuronas, les decía que son las células especializadas en la transmisión de los impulsos nerviosos. Estas neuronas se pueden clasificar desde el punto de vista estructural en neuronas multipolares, cuando del soma podemos ver diferentes ramificaciones. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ramificaciones. Multipolar. Tenemos neuronas unipolares cuando del soma solo observamos una prolongación, como en este caso, y tenemos neuronas bipolares cuando del soma salen dos prolongaciones bipolares. Entonces, muchachos, desde el punto de vista estructural tenemos multipolares, unipolares y bipolares. Desde el punto de vista funcional, nosotros podemos encontrar neuronas sensitivas, interneuronas y neuronas motoras. Las neuronas sensitivas son las encargadas de transmitir el impulso nervioso desde el órgano que recibe el estímulo, desde el receptor sensorial hasta donde se va a procesar la información. Y las neuronas motoras son las encargadas de traer la respuesta de ese estímulo hasta el órgano efector. Las interneuronas son neuronas que comunican a dos neuronas entre sí. Veamos una imagen donde podamos apreciar mejor este concepto. Aquí podemos ver el estímulo, en este caso un estímulo térmico. Las neuronas sensitivas son las encargadas de llevar la información de este estímulo ¿a dónde? Hacia el órgano encargado de procesar esa información. Entonces, la vía sensitiva o aferente, en este caso es la azul, la de color azul,
neuronas sensitivas o aferentes son las encargadas de llevar la información del estímulo. Se procesa la información y se produce una respuesta acorde al estímulo que es llevada, esa información es llevada a través de un conjunto de neuronas llamadas neuronas motoras o eferentes. Entonces aquí podemos ver neuronas sensitivas y neuronas motoras. A ver, aquí tenemos una neurona y voy a explicarles el proceso de la sinapsis. La sinapsis es el sitio de unión de dos o más neuronas, donde las neuronas transmiten el impulso nervioso de una a la otra. Aquí podemos ver el soma o cuerpo de la neurona y aquí tenemos las prolongaciones. Esta es una neurona multipolar, del soma se desprenden varias ramificaciones. Aquí podemos ver que de una de las dendritas se percibe el estímulo que llega al soma, el cuerpo quien lo procesa, el cuerpo de la neurona, y ese estímulo se transmite a través del axón hacia otra neurona. Esto es lo que se conoce como la sinapsis. Veremos específicamente con mayor profundidad este proceso de la sinapsis. Aquí podemos ver, antes de explicarles detalladamente la sinapsis, que las células de Schwann, células de la glía, aquí están, células de Schwann, estas células secretan una sustancia llamada vaina de mielina. Esta vaina de mielina recubre al axón y permite que la propagación del impulso nervioso se dé de forma más rápida. Aquí podemos ver que esta neurona, el axón está desprovista de mielina, vaina de mielina, así se llama, una sustancia secretada por unas células llamadas células de Schwann, secretan la mielina que recubre el axón y permite la propagación del impulso nervioso de forma más rápida. A ver, este espacio que hay entre una vaina de mielina y la otra se denomina nódulo de Ranvier. El impulso nervioso va de nódulo a nódulo, si se pueden dar cuenta, de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. Muy bien, muchachos. Entonces, pero detallemos en qué consiste el proceso de la sinapsis, cómo se propaga el impulso nervioso. Si podemos ver, aquí tenemos una neurona presináptica, acá tenemos una neurona posináptica. Para la propagación del impulso nervioso es necesario unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, los cuales se encuentran en estas vesículas y se liberan. Miren, los punticos azules son los neurotransmisores. Estos neurotransmisores se liberan en el espacio o hendidura sináptica. Estos neurotransmisores son específicos para receptores que están en la neurona posináptica. Entonces, la neurona presináptica realiza la liberación de los neurotransmisores hacia la hendidura espacio sináptico. Esos neurotransmisores activan en la neurona posináptica reacciones químicas que permiten la propagación de ese impulso nervioso. Hay sustancias que inhiben la liberación de estos neurotransmisores, sustancias como cuáles, como el alcohol. El alcohol inhibe la liberación de estos neurotransmisores, por eso, muchachos, que ustedes pueden ver que las personas ebrias poseen reflejos lentos, coordinan de forma más lenta porque estos neurotransmisores, estas vesículas, se inhiben gracias al alcohol. Todos sabemos que el alcohol en la sangre puede atravesar la barrera hematoencefálica afectando el funcionamiento de estas neuronas. Continuemos, muchachos, a ver. Aquí tenemos también, miren cómo se van las vesículas, cómo liberan hacia la hendidura sináptica o espacio sináptico estos neurotransmisores que serían los círculos que podemos ver aquí. Gracias a estos neurotransmisores, la información o estímulo de la neurona presináptica se transmite a la neurona posináptica. Aquí tenemos también células no excitables del sistema nervioso, células gliales, que son las otras células que conforman nuestro sistema. Estas células gliales no transmiten impulsos nerviosos. Las únicas células encargadas de transmitir los impulsos nerviosos son las neuronas. Las células gliales, ¿qué hacen entonces? Estas células se encargan de nutrir, proteger y sostener a las neuronas. Sin las células gliales, las neuronas no podrían realizar su función, es decir, no podían transmitir los impulsos nerviosos. Ellas sostienen, protegen y nutren a las neuronas. Muy bien, muchachos, nuestro sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Nuestro sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Nosotros en el encéfalo podemos encontrar el bulbo raquídeo, cerebelo y cerebro. Empecemos. Nuestro sistema nervioso central, como les decía, está conformado por el cerebro, tenemos el cerebelo, tenemos la médula espinal y tenemos el bulbo
raquídeo. Daré una explicación breve de cada uno de ellos, por lo menos. La médula espinal se encarga de comunicar el encéfalo con el resto del cuerpo. Todos los estímulos siempre llegan a la médula espinal y de la médula espinal suben al cerebro. Quien procesa esa información, el cerebro, a través de la vía eferente, a través de las neuronas motoras, envía la respuesta que primero llega a la médula y de la médula pasa a los nervios encargados de dar esa respuesta específica. El bulbo raquídeo se encarga de muchas funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la respiración, la tos, la deglución. Son funciones involuntarias que son controladas por el bulbo raquídeo. El cerebelo se encarga de la postura, la posición, el equilibrio. Vamos a hablar del cerebro, muchachos. El cerebro, nosotros, al igual que la médula, o sea, todo nuestro sistema nervioso central está cubierto por un conjunto de capas llamadas meninges. Las meninges se dividen en 3 capas, que de adentro hacia afuera son pia madre, aracnoide y dura madre. Estas capas protegen al sistema nervioso central de infecciones y de lesiones. Entre estas capas circula el líquido cefalorraquídeo, que es el encargado de amortiguar al sistema nervioso central de lesiones, permitir el flujo de sustancias nutritivas y la eliminación de desechos. Aquí tenemos el flujo del líquido cefalorraquídeo en todo el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo y la médula espinal. Aquí tenemos que nuestro cerebro se divide en 2 hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo en este caso de azul, hemisferio derecho de rojo. El hemisferio derecho está relacionado con todas las habilidades artísticas, musicales, mientras que el hemisferio izquierdo está relacionado con la lógica, la matemática, el pensamiento. A ver, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho controla nuestra parte izquierda. El cerebro se encuentra dividido en 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal y occipital. Cada uno procesa información de tipo diferente. El lóbulo occipital, muchachos, controla información de tipo visual. Todo lo que entra a través de nuestros ojos, todos los estímulos visuales se procesan en el lóbulo occipital. El lóbulo temporal se encarga de procesar información de tipo auditivo. El lóbulo parietal integra las sensaciones y el equilibrio y controla además de eso el lenguaje. El lóbulo frontal interpreta la información que tiene que ver con la personalidad, el control de nuestras funciones motoras, de los movimientos. También controla lo que es el pensamiento. Aquí es donde se procesa la información de nosotros cuando estamos frente a diferentes situaciones. Aquí en el lóbulo frontal se procesan las decisiones que tomamos frente a esas situaciones, el pensamiento. Todo eso se procesa ¿dónde? En el lóbulo frontal. El habla también se procesa en este lóbulo. Movimiento de nuestra musculatura motora, como les decía, la musculatura que nosotros podemos controlar. La médula y el encéfalo. Aquí la médula espinal, otra parte de nuestro sistema nervioso central, junto con el encéfalo, como les decía anteriormente, se encarga de comunicar el encéfalo con todo el resto del cuerpo. A través de la médula suben todos los estímulos y a través de la médula bajan todas las respuestas y se distribuyen a aquella parte del cuerpo que percibió el estímulo. El sistema nervioso periférico es un conjunto de nervios que se encargan de comunicar el cuerpo con todo el sistema nervioso central. Este sistema nervioso periférico es autónomo, que es el que se encarga de regular aquellas funciones que nosotros no controlamos, como los latidos del corazón, el movimiento de nuestra musculatura lisa, y el sistema nervioso somático, que es el encargado de controlar aquellas funciones que son voluntarias, que nosotros podemos controlar, como movimiento de nuestra musculatura estriado-esquelética. Ese sistema nervioso somático se divide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es el sistema que nos prepara para momentos de estrés, de huida, de peligro. ¿Cómo lo hace? Aumentando la frecuencia cardíaca, liberando gran cantidad de glucosa a nuestra sangre para brindar energía, dilata los bronquios, prepara al organismo para momentos de pelea, de huida, de estrés, mientras que el sistema nervioso parasimpático tiene una función contraria, antagónica. Mientras que el simpático nos prepara para momentos de huida, el parasimpático nos relaja, ayuda a conservar la glucosa, almacenamiento de energía, disminuye la frecuencia cardíaca. Muchachos,
De forma general, estas son las funciones de cada una de las partes de nuestro sistema nervioso. Espero que sea de gran ayuda y hasta la próxima, muchachos.